Hermanos, una serie, usted lo recordará, una serie de temas titulado Mi crecimiento espiritual en Cristo, ¿verdad? Y el domingo pasado veíamos el tema, hermanos, el nuevo nacimiento. Veíamos cómo el creyente, hermano, aquel que ha creído en el Señor Jesucristo, pues nace de nuevo, hermanos. Dice la palabra de Dios, es una nueva criatura. Pero veíamos que esa nueva criatura, hermano, pues debe de ir creciendo, hermano. No se queda uno bebecito, ¿ah? No se queda uno con lo que ya aprendió desde un principio y ya se va a quedar ahí toda su vida en Cristo, hermano. Debemos de proseguir, de ir avanzando. Y hoy, hermano, el tema del día de hoy, si pudieran pasar a la siguiente, por favor. El día de hoy se llama este tema, nuestro tema número 2, niños en crecimiento, hermanos. Ustedes bien lo saben, no estamos hablando en un tema físico en cuanto a los niños, sino en cuanto a un tema espiritual, hermanos. Y vamos a ver, hermano, hace 8 días veíamos a un bebecito, vamos a ver ahora a un pequeñito que va empezando a crecer, hermanos. ¿Sí recuerda usted cuál era el alimento del bebecito, hermanos, de la nueva criatura? Leche, ¿verdad? Leche pura, que es la palabra de Dios, hermanos. Los primeros versículos que cuando uno llega a los caminos del Señor, los primeros versículos que uno empieza a conocer acerca del amor de Dios, acerca de la protección del Señor, del favor del Señor sobre nosotros, hermanos. Eso es la leche, la que uno recibe, hermano, espiritual. Pero ahora, hermano, vamos a ver que así como un pequeñito, cuando nace, empieza a desarrollarse, hermano, pues debe de ir ingiriendo otro alimento, hermanos. Y ya no son los mismos cuidados que tiene aquel bebé a alguien que ya tiene 3, 4, 5, 6 años, hermano. Ya es diferente el cuidado y el alimento, amén. Le voy a pedir que me acompañe ahí a Filipenses capítulo 1. Filipenses capítulo 1, versículo 6. Amén. Cuando lo tenga, glorifica al Señor y le voy a pedir que se vuelva a poner una vez más sobre sus pies. Filipenses capítulo 1, versículo 6. Amén, gloria a Dios. Vamos a darle lectura, hermanos, la palabra del Señor. Lo voy a leer yo primero y después todos juntos lo leen nuevamente ese mismo versículo, amén. Dice así la bendita palabra del Señor para la gloria del santo nombre de nuestro Dios Todopoderoso, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. ¿Ahora ustedes? Una vez más todos juntos, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. ¿Puede tomar su lugar, hermanitos? Dice, el que comenzó la obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo, hermanos. Nosotros somos obra del Señor, hermanos. En el momento en el que le entregamos nuestra vida al Señor, lo reconocimos como nuestro único y suficiente Salvador, hermano, nacimos de nuevo. Somos obra del Señor. Antes éramos hijos del diablo, del mundo, de perdición, de maldición. Estábamos muertos en delitos y pecados. Ahora que nacimos, hemos nacido en Cristo, hermanos. Somos obra del Señor y dice aquí la Escritura que el mismo Señor, hermanos, va a ir perfeccionando nuestra vida. ¿Qué quiere decir con esto, hermanos? Que el Señor va a ir puliendo nuestra vida, va a ir cambiando nuestro corazón, nuestro pensamiento. En el momento en el que recibimos a Cristo, hermano, no se nos olvida todo, ¿verdad? Lo que hemos vivido, pasado o hicimos. No pasa así, hermano. O si usted lo vivió de esa manera, hágamelo saber, pero al menos en mi persona, hermanos, yo le entregué mi vida al Señor y mis recuerdos, lo que había vivido, todo estaba allí. Pero el Señor ya me veía
como una nueva creación. ¿Y qué espera el Señor de nosotros, hermanos? Que así como los pequeñitos vayamos creciendo en el conocimiento de su palabra, hermanos. Y Él es el que va perfeccionando nuestro corazón. De repente llegamos al Señor, escuchamos acerca del perdón, escuchamos acerca de amar a nuestros enemigos, y nuestra carne dice: ¿yo por qué lo voy a hacer? Pero es el Señor a través de su palabra el que va perfeccionando nuestra vida y nos va mostrando y ministrando por qué lo debemos de hacer, hermanos. No es de la noche a la mañana, pero es un proceso en el cual el Señor dice, nos va perfeccionando. Amén. El crecimiento de un niño, hermano, es observable, o sea, se ve cómo va creciendo un pequeñito, y su desarrollo se le debe a su alimentación saludable. Su crecimiento se va fortaleciendo gracias al cuidado y atención de sus padres. Usted no deja a un pequeñito cuando empieza a dar sus primeros pasos que ahí le pase lo que le pase, ¿verdad? ¿Qué hace uno cuando empieza a caminar un pequeñito, hermanos? Lo vaya agarrando, ¿verdad? O hasta allá hay como tipo cinturoncitos donde uno ya nada más los lleva con una correíta para que no se caigan y no se golpeen. Necesita cuidados, hermanos. Pues ese bebecito, hermano, del cual hablábamos hace 8 días, que si lo trajo la esposa, pues si no viene la esposa no viene, ¿verdad? O si lo trajeron los hijos, pues no viene papá. O si los hijos los trajo mamá o papá y no vienen los papás a la iglesia, pues esos hijos no vienen. O lo trajo un amigo o una amiga a la iglesia, y si no viene la amiga, ellos tampoco vienen a la iglesia. ¿Por qué? Porque son como esos bebés, hermanos, que los tienen que llevar a todos lados. Pues ahora estos pequeñitos empiezan ahora a dar sus primeros pasos, hermanos. Empiezan a dar sus primeros pasos y se pueden caer, pueden tropezar, pueden pecar, hermanos. Uno debe de estar al pendiente de ellos, dándoles palabra, orando por ellos, ministrándoles, hermanos. Eso es lo que uno debe de hacer. Así como al pequeñito sus padres lo cuidan para que no se caiga, para que no se resbale, no se pegue en su cabeza, etcétera. Esos cuidados también, hermanos, nosotros los requerimos en algún momento cuando empezamos a crecer en las cosas del Señor, hermanos. Porque como los pequeños, hermano, usted lo sabe, los niñitos pequeños se pueden llevar toda la boca, agarran lo que sea, no miden el peligro, hermanos. Y cuando nosotros vamos a la vida en cuanto a la fe, hermanos, muchas veces son así los que recién han creído. Les pueden decir: ¿sabes qué? Ve a la iglesia, y va a la iglesia, pero ¿sabes qué? Ponte esta pulserita por si te tienes envidias, las personas te tienen envidia, y lo hace. ¿Sabes qué? Pues medita, ¿no? Ponte a meditar y entra en trance y lo hace. Y si uno le dice: oiga, hermana, o hermano, ¿por qué hizo eso? No, pues por si las dudas, no me vaya a pasar algo malo. ¿Por qué? Porque como un pequeñito no mide las cosas, hermano, no mide los peligros. Aunque uno ya sabe que eso es brujería, que eso todo son puertas espirituales, que entran demonios, hermano. Pero el cristiano que va empezando en sus primeros pasos no lo mide, hermanos, no lo sabe. Para él todo lo que parezca bueno lo recibe. Así un niñito, ¿verdad? Lo ponemos en el piso, hermano, uno pequeñito, si hay tierra la agarra y se la lleva a la boca, hermanos. No mide, no sabe, hermanos. Por eso es que necesita cuidados. Amén. Pero fíjese, cuando hablamos de los creyentes podemos visualizar este mismo desarrollo en su vida espiritual, pues al igual que un niño, su crecimiento se va generando, hermanos, por la obra de Dios, o sea, nuestro Padre, hermano. Los pequeñitos necesitan cuidado de papá y de mamá. Nosotros, como hijos espirituales del Señor, necesitamos cuidado de ¿quién, hermano? De nuestro Padre Celestial. Y Él, a través de su palabra, ha dejado la instrucción de vida, el alimento debido, para que nosotros nos vayamos desarrollando y vayamos creciendo, hermanos. Para que no nos llevemos a la boca nuestro alimento cualquier cosa. Para que nosotros recibamos alimento solamente a través de su palabra. Amén. Un niño espiritual es aquel que por medio de la palabra se va fortaleciendo en su espíritu y empieza a crecer en la gracia y en el conocimiento, pero no cualquier conocimiento, sino en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo.
nos ha pasado, hermanos, con mi esposa nos ha pasado varias ocasiones, de repente ministrar, hermanos, recibieron a Cristo, le entregaron su vida al Señor y pues uno está orando por ellos y de repente nos ha llegado a pasar a enterarnos, hermano, que pues ya fue a consultar al brujo, que ya fue a consultar acá, que ya se fue a meter a tal lado, que ya fue a hacer tal cosa, que ya fue a hacer… Y de repente, hermano, pues uno podría exasperarse, ¿no? Pero por eso, hermano, uno debe de tener cuidado de ellos, de darles alimento, palabra, hermanos. Si nosotros le dijéramos, no, no pasa nada, hermano, no pasa nada, hermana, ahí vaya. Hermano, ese pequeñito que va empezando a caminar, que va empezando, que ya no es un bebé, que ya empieza a dar sus primeros pasos, hermano, que ya no solamente recibe leche espiritual, sino que ya va pudiendo recibir otro alimento, hermano. Si nosotros lo dejamos así, hermano, se va a perder su vida. Va a creer en todo y en todos menos en el Cristo que está en la Escritura, hermanos. Va a creer, pues todas las religiones nos llevan a Dios y van esos argumentos para desarraigarlos de repente, hermanos, son muy tremendos, muy difíciles. Por eso es importante que el pequeñito, hermano, reciba alimento adecuado para su proceso de desarrollo. Ahora, vamos a ver, hermanos, dice la palabra de Dios, vamos a 2 de Pedro capítulo 3, 18. Vamos a ver algunos versículos, los vamos a ir viendo un poquito rápido. 2 de Pedro capítulo 3, versículo 18. El Señor aquí en este pasaje nos dice en qué quiere que nosotros podamos empezar a crecer, hermano. Si usted se pregunta, bueno, ¿y cómo es esto de crecer en la palabra de Dios? ¿Cómo lo puedo hacer? Pues este pasaje nos va a dar 2 puntos, hermano, 2 puntos específicos en los cuales nosotros debemos de empezar a crecer. Un bebecito ha dejado ya de tomar solo leche y ya le damos comida cuando tiene ya 1 año y medio, 2 años, 3 años, 4 años, ya empieza a comer otros alimentos, hermano. Nosotros de igual manera no siempre nos vamos a quedar solamente conociendo Juan 3:16. Debemos de saber que la Escritura, hermanos, tiene más pasajes que el Señor ha hablado para nuestra vida. ¿Ya lo tiene, hermanitos? 2 de Pedro capítulo 3 versículo 18. Dice allí la Escritura: antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Cuando leíamos hace 8 días, hermano, de que los bebecitos necesitaban leche espiritual, hermano, decíamos palabra que le hable del amor de Dios, la paz del Señor, la obra del Señor, hermano, que Él siempre está con nosotros. Ahora aquí nos dice que nosotros debemos empezar a crecer, dice ahí, en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Cuando aquel nuevecito le dicen, ¿quieres recibir a Cristo? ¿Quieres entregarle tu vida al Señor Jesús? Y él dice, sí, lo quiero hacer. Y le dicen, haz esta oración conmigo. La hace, es un bebecito, pero ahora le tenemos que enseñar quién es Jesús, hermano. En quién ha creído. ¿Qué hizo Jesús? ¿Por qué lo recibió? ¿Dónde dice en la palabra de Dios que tenía que hacer eso? Esto es ahora lo que debe de empezar a conocer, hermanos. Empezar a crecer, tener un crecimiento en la gracia del Señor, en la obra que el Señor ha hecho por nosotros, pero también crecer en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Por eso le decía, hermanos, no es crecer en cualquier conocimiento. No es, hermano, decirle, pues usted puede creer en Buda, usted puede creer en la Guadalupana y también crea en Jesucristo. No, es crecer en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Así es como nosotros vamos a ir creciendo espiritualmente, hermanos. Si yo le dijera, hermano,
pues si no tiene la oportunidad de leer la palabra de Dios, no pasa nada. Mire, le voy a dar un librito y ese librito es pura superación personal. Usted, hermano, se va a sentir bien y a lo mejor le va a ayudar en algunas cosas, pero espiritualmente no va a haber crecido nada en el conocimiento del Señor. Nosotros para crecer espiritualmente necesitamos un alimento espiritual y solamente es a través de su palabra, hermanos. No es por medio de otra cosa más, es a través de la palabra del Señor. Y la misma escritura, hermano, nos enseña que la misma palabra tiene, hermano, el alimento adecuado para cada proceso de nuestra vida. Tal vez usted lleva años en el evangelio, pues su alimento es diferente a alguien que recién ha creído en la palabra. Y el alimento para ambos, hermano, tanto para el que apenas ha creído como para el que lleva años, lo encuentra solamente a través de la escritura. No lo va a poder hallar en otro lado, solo a través de la palabra de Dios. Ahora, vamos, hermano, a ver en un hombre cómo la escritura nos habla acerca de que él iba creciendo. Vamos a Lucas 1:80. Evangelio de Lucas. Evangelio de Lucas, capítulo 1, versículo 80. Capítulo 1, versículo 80 del Evangelio de Lucas. Amén, ¿ya lo tenemos? Dice ahí la palabra de Dios: y el niño crecía y se fortalecía en espíritu y estuvo en lugares desiertos hasta el día de su manifestación a Israel. Este pasaje nos está hablando de Juan el Bautista, hermanos. Juan el Bautista, hermano, tenía una encomienda que era preparar el camino para nuestro Señor Jesucristo. Él comenzó a predicar: arrepiéntanse y conviértanse y bautícense cada uno. Él empezó a predicar esto, hermano. ¿Para qué? Para preparar el camino para cuando viniera nuestro Señor Jesús a efectuar su ministerio, hermano, el camino ya estuviera preparado. Pero nos habla, hermano, aquí en este pasaje de que cuando nació Juan el Bautista, hermanos, dice este versículo, él iba creciendo. Pero si usted se da cuenta, nos da otros 2 puntos más, hermano. Dice que él crecía y se fortalecía en su espíritu. Fíjese, hermanos, el crecimiento de un niño, hermanos, hablando en cuanto a lo espiritual, es que se va fortaleciendo nuestro espíritu, hermano. El pequeñito, hermano, un bebé de meses, usted no lo puede parar porque sus piernitas no tienen la fortaleza en sus pies para soportar su propio peso. Ni siquiera soportan el peso de su cabecita, hermanos. Los tenemos que agarrar en su espaldita para que no se vayan para atrás, ¿verdad? Pues este pequeñito del cual nos está hablando aquí en la escritura, hermanos, como aquí está en la imagen, es alguien que ya empieza a fortalecer su cuerpo, hablando en un sentido físico. Es alguien que ya empieza a caminar, hermano, como le decía, ya lo van cuidando, o ya da sus pasos, o ya se soltó a caminar él solito, pero de repente anda ahí como tambaleando, ¿verdad? Así empieza uno, hermanos. Debemos de ir fortaleciéndonos. ¿Cómo nos fortalecemos? Si yo recién he creído en el Señor, ¿cómo se va a fortalecer mi espíritu? Pues a través de la lectura de la palabra, a través de la oración, a través de la comunión con los hermanos. Mi espíritu se va a ir fortaleciendo. Si yo estoy apartado de todos, si yo no leo la palabra de Dios, si yo no oro al Señor, hermano, no voy a estar fortalecido. Van a pasar las tempestades, las circunstancias difíciles y me van a tirar. Y yo voy a decir, no estuvo Dios cuando yo más lo necesité. Pero, hermano, cuando uno empieza a estar fortalecido en la palabra, en el conocimiento del Señor, en la gracia, nuestro espíritu se va fortaleciendo. Y cuando vienen situaciones difíciles y adversas a nuestra vida, hermanos, nosotros nos hallamos
fortalecidos, hermano. Por eso es importante para la palabra en nuestra vida, por eso es importante la oración, por eso es importante el congregarse, hermanos. Uno puede decir, no pasa nada si no me congrego durante tanto tiempo, no pasa nada, yo busco en mi casa, yo ahí busco, sí, pero parte de nuestro desarrollo y de nuestra fortaleza, de que se fortalezca nuestro espíritu es en la congregación, hermanos. Es ahí donde el Señor nos habla, es ahí donde el Señor fortalece nuestra vida, hermanos. De repente estamos pasando situaciones difíciles que no sabemos cómo hallarle salida, y de repente llega otro hermano que lo está viviendo peor y nos infunde fe a través de su vida en Cristo y decimos, sí se puede. Es ahí donde el Señor nos va fortaleciendo, hermanos. Este pequeñito es alguien que va dando pasos, que se va empezando a dar cuenta de que el creer en el Señor Jesús no solamente es conocer su amor, sino que hay algo más todavía que podemos recibir y aprender del Señor. Por eso dice aquí la Escritura, hermanos, dice, el niño crecía y se fortalecía en su espíritu. Ahora, aquí mismo en Lucas, pero vamos al capítulo 2, versículo 40. Capítulo 2, versículo 40. Nos dice algo también muy importante. Dice aquí la Escritura, y el niño crecía y se fortalecía. Nuevamente nos dice lo mismo que con Juan el Bautista, pero fíjese lo que añade. Y se llenaba de sabiduría, y la gracia de Dios era sobre de él. Nuevamente lo leo. El niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría, y la gracia de Dios era sobre de él. ¿Qué nos decía en 2 de Pedro 3:18, hermanos? Que debemos de crecer en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Este pasaje que ahora leímos en Lucas capítulo 2, versículo 40, hermanos, nos está hablando del Señor Jesús. Y dice que el Señor Jesús, cuando era un niñito, hermanos, un niñito pequeñito, Él iba creciendo y se iba fortaleciendo, pero dice que iba creciendo en sabiduría y en la gracia del Señor. Hermano, cuando alguien empieza a creer en el Señor Jesús, se empieza, hermano, ahí a adentrar en la palabra, empieza a buscar en la palabra, empieza a deleitarse en la palabra y busca al Señor, hermano, uno va a ir creciendo en conocimiento y en la sabiduría del Señor. Yo les decía el sábado pasado, cuando hicimos lo del examen, yo les decía, hermanitos, no es tanto por una calificación, es para ver qué tanto retenemos, hermano. Ni siquiera tanto para ver qué tanto razonamos, ¿no? Como en matemáticas, no, hermano, sino para ver qué tanto retenemos, qué tanto vamos creciendo en sabiduría y en el conocimiento del Señor, hermanos. ¿Y cómo vamos a ir viendo cómo vamos creciendo en la gracia, hermano? En el trato que nos damos con los hermanos. Por eso le vuelvo a repetir, es importante el congregarnos. La Escritura nos dice que soportemos a los que son difíciles de soportar. ¿Cómo lo voy a hacer eso en mi casa solito, hermanos? Necesito estar en comunión con los hermanos, porque todos tenemos diferentes pensamientos, diferentes ideales, diferentes temperamentos, diferentes formas de ser, hermanos, cada uno. Pues debemos aprender a vivir y a congeniar y a poder estar en unidad. Y así es como vamos a ir viendo cómo vamos creciendo en la gracia. Si yo veo a alguien y ese no me cae, y lo veo que entra a la iglesia y no me cae, pues entonces no voy creciendo en la gracia, hermanos. A lo mejor voy creciendo en el conocimiento, pero a lo mejor en la gracia no. Y son dos aspectos que este niño pequeñito va desarrollando en su vida, hermanos. Creciendo en el conocimiento, en la sabiduría, pero también en la gracia. Ahora, qué tremendo lo que decíamos hace 8 días, qué tremendo que ya llevemos años y años y años y no tengamos ese crecimiento en la gracia. Ay, esos no me caen, ¿no? Esos hermanos no. Y hermano, usted ya lleva 30 años en el evangelio. Sí, pero esos no me caen. Hermano, no ha crecido en la gracia del Señor Jesús. A lo mejor tiene muchísimo conocimiento, pero está como este pequeñito que apenas va creciendo en la gracia.
Y es parte del proceso, hermanos. Aquí habla del Señor Jesús en este pasaje, cuando era pequeñito, y nos dice, el niño crecía y se fortalecía. Pero luego añade esto, se llenaba de sabiduría, o sea, del conocimiento de su padre, del Antiguo Testamento en ese entonces, pero también dice que él iba creciendo en la gracia de Dios, hermano. Y estos dos aspectos nosotros debemos procurar crecer, hermanos. El apóstol Pedro decía ahí nuevamente en el capítulo 3, creced en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo y en la gracia. Por eso le vuelvo a repetir, no es cualquier conocimiento, hermanos. No es que usted aprenda de Jesús y también aprenda de otros líderes que existieron antiguamente. No, es que creamos en que Jesús es el Hijo de Dios. Y crezcamos en su conocimiento, aprender de Él, conocerlo más a Él. El crecimiento siempre se va a ir desarrollando en nosotros a través de la palabra de Dios y a través de la comunión constante con el Señor y con los hermanos de la congregación. Acompáñenme a Juan capítulo 5, versículo 39. Juan capítulo 5, versículo 39. Juan capítulo 5, versículo 39. El Señor Jesús está hablando aquí y dice, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. ¿Cómo voy a crecer en el conocimiento de mi Señor Jesucristo? A través de la palabra, hermano. Por eso el Señor Jesús aquí dice, escudriñen las Escrituras, ellos son los que dan testimonio de mí. No va a ir usted a un museo y ahí va a aprender de Jesús, no, es a través de la palabra de Dios, hermano. Es a través de las Escrituras. Vamos a conocer los atributos de Dios, cómo piensa el Señor, qué características tiene su personalidad, hermanos, a través de la palabra de Dios. Y este pequeñito, hermano, ese pequeñito, hablando en un sentido espiritual, necesita ir creciendo en el conocimiento del Señor Jesús. Tal vez creímos o conocíamos al Señor Jesús de una forma diferente, pero cuando venimos y nacemos de nuevo porque creímos y le entregamos nuestra vida a Él, Él nos dice, tal vez todo lo que aprendiste, hubieron cosas acertadas, hubieron cosas que no eran correctas, pero yo quiero que me conozcas a través de mi palabra. A través de la comunión con la palabra de Dios, hermano. Solamente es así nuestro crecimiento. No vamos a cambiar nuestro corazón y nuestro pensamiento, hermanos, de pensar cosas perversas, de ser vanidosos, orgullosos, iracundos. No vamos a dejar de ser de esa forma si no se desarrolla nuestro crecimiento espiritual a través de la palabra de Dios, hermanos. Vamos a seguir con nuestro mismo temperamento si no buscamos al Señor a través de la palabra. Vamos a seguir odiando años y años si no hay un desarrollo, si no hay un crecimiento espiritual en mi vida por medio de la palabra, hermano. Fíjese qué importante es. Si nosotros a los niñitos los dejamos que desde pequeñitos sean envidiosos, van a seguir creciendo así, hermanos. Y cuando son adolescentes aflora más todavía eso, ¿verdad? Y ya más grandes siguen siendo así. Si desde el que son pequeñitos, que empiezan a conocer otros sabores, otras texturas, empiezan a tocar, empiezan a caminar, empiezan a ver otras cosas, hermano, diferente que veían cuando uno los cargaba. Si los dejamos que sean rencillosos, hermanos, vanidosos, inclusive desde pequeñitos, van a ir creciendo así. ¿Qué nosotros debemos de hacer? Irlos guiando, moldeando. Y es lo que la palabra de Dios hace con nosotros. El Señor nos dice, Gil, no me agrada tu corazón. Eras esto, eras aquello, pero entrégame tu corazón y yo lo voy a hacer diferente. ¿Cómo, Señor? Por medio de mi palabra. Ese es tu alimento y eso es lo que te va a ayudar a crecer. Amén. Dios ha iniciado una obra en nosotros desde el momento en el que creímos. Hubo un nuevo nacimiento en nosotros,
pero a partir de ese momento comenzó un proceso de crecimiento en nuestra vida espiritual y en nuestro diario vivir en Cristo. En esta etapa de nuestro desarrollo, nuestra fe se comienza a fortalecer. Empezamos a notar que Dios realmente actúa en las vidas, y en esta etapa, es en esta etapa en donde nosotros debemos buscar una correcta dirección en nuestra iglesia local. Es en esta etapa donde debemos buscar una dependencia de Dios y de su palabra para que nuestro desarrollo sea apropiado y bien direccionado en nuestras siguientes etapas, hermano. No es que nosotros lo queramos tener aquí todos los sábados, hermano. Claro que sí le amamos y nos cae muy bien. Pero queremos, hermano, que usted venga a los discipulados para que usted crezca en el conocimiento del Señor. Y para que en las próximas etapas, hermano, de su vida espiritual, usted pueda tener buenos cimientos de lo que usted ha creído. Siempre le recordamos los domingos, los jueves tenemos discipulado, y es para todos, hermano. ¿Por qué? Porque nuestro interés es que no nos conozca a nosotros, que conozca al Señor, hermano. Porque Él es el que da la vida. Porque Él es el que da perdón de pecados, porque Él es el que cambia los corazones, Él es el que nos da el crecimiento. Nosotros no se lo damos a usted, es el Señor por medio de su palabra. Y es en esta etapa donde usted debe de tomar esa decisión. Si usted se siente así pequeñito, híjole, aunque llevo muchos años, pero a lo mejor no busqué como debí, o realmente apenas le entregó su vida, es en esta etapa donde usted debe empezar a buscar a tener un crecimiento, hermanos. Es como esos niñitos, tienen 2, 3 años. ¿Qué es lo que empezamos a pensar? Pues hay que inscribirlos al preescolar. No los vamos a mandar hacia la secundaria. Necesitan ir al kinder. Que aprendan, ¿verdad? Lo primero, a agarrar un lápiz, a diferenciar los colores, a que aprendan a saber recortar. De igual manera, así es con nosotros, hermanos. No, usted llegó y recién recibió a Cristo, ya le vamos a decir, hermano, ¿sabe qué? Prepare una prédica respecto a la segunda venida de Cristo, y usted va a decir, ¿y a poco va a volver a venir Jesús? Debemos de ir perfilándonos, hermano, al conocimiento de la palabra de Dios. Así como esos niñitos los vamos preparando. ¿Sabes qué? Cuando tengas 4 o 3 años o 5 años, vas a empezar a ir a la escuela. Y de que vas a empezar ahí, ya no se va a acabar tu escuela hasta que termines, ¿no? Así igual, tiene que discipularse, y de que se empieza usted a discipular, a ser discípulo, nuestro discipulado es constante, 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 hasta el día de nuestro Señor Jesucristo, hasta el día en el que Él venga por su iglesia, hermanos. Por eso, hermanos, nosotros le invitamos, hermano, toma el discipulado, no tanto, hermano, le vuelvo a repetir, es porque nosotros los querramos tener aquí. Para nosotros es fabuloso, hermano, que usted esté, de verdad, se lo decimos con sinceridad, pero sobre todo es que usted crezca en el conocimiento del Señor. Esta etapa, hermano, esta etapa de este pequeñito es donde uno debe de empezar a visualizar que realmente necesita prepararse más. Ya me sé lo que dice 2 Corintios 5:17, ya sé lo que dice Juan 3:16, sé que Dios me ama, que Cristo me ama, ya lo sé. Ahora debo de empezar a conocer más de la palabra, de ese Cristo en el que yo he creído. Debo de empezar a conocer más. Así como ese niñito, tal vez le enseñamos en casa, mira, estas son las vocales, mira, esto es el abecedario, pero cuando llega y entra al kinder y después a la primaria, ya le dan un desarrollo más formal, ¿verdad? Y su desarrollo empieza a crecer, hermanos. En esta etapa es muy importante el discipulado en nuestra vida, donde creceremos, donde conoceremos los primeros rudimentos de nuestra fe. Ya no solo ingerimos leche espiritual, sino que nos perfilamos a un alimento completo que nos dará la fortaleza adecuada para afrontar las dificultades y retos de esta vida. Un pequeñito de 5 años, hermanos, si le damos a comer pozole, ya lo come y lo disfruta. Pero alguien que es bebecito no lo puede hacer, hermano. Solo leche espiritual. Pero en esta etapa, hermano, ya puede recibir otro alimento diferente.
Y debe de empezar a visualizarse que se debe de discipular. Amén. Porque a través del discipulado, hermano, el Señor va a ir enseñándonos los rudimentos de nuestra fe. Vamos a Primera de Corintios capítulo 3. Primera de Corintios capítulo 3. Capítulo 3, versículo 6. Amén, ya lo tenemos. Primera de Corintios, capítulo 3, versículo 6. Dice ahí: yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. El apóstol Pablo aquí le está hablando a la iglesia. Había en esa iglesia, hermanos que recién habían creído en el Señor, había hermanos que ya llevaban tiempo conociendo, había hermanos que ya llevaban muchos años conociendo de la palabra y se estaban peleando. No, a mí me predicó Pablo, no, a mí me predicó Apolos, no, predica mejor Pablo, predica mejor Apolos, y se estaban peleando los hermanos, como en un kinder, hermanos. Y llega el apóstol Pablo y les dice: yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo da el Señor. Y compara, hermano, a los creyentes como una plantita, que fuimos como una semillita primero. Fue plantada en tierra y se tuvo que regar, se tuvo que abonar esa plantita para que brotara y empezara a crecer. Pero dice, ese crecimiento no vino por medio de Pablo, no vino por medio de Apolos, vino por medio de ¿quién? De Dios, hermano. El crecimiento que usted reciba, hermano, no va a ser por medio de mí, de mi esposa, o de algún evangelista, o de algún maestro de la palabra. No, es por medio de Dios. Pero nosotros tenemos ahí una responsabilidad, hermano: buscar ese crecimiento. Cuando hablamos físicamente de un niñito, hermano, él no va a buscar aprender, ¿verdad? Si no lo llevamos nosotros al kinder, él no va. Pero nosotros, hermano, en un sentido espiritual, nosotros somos los que debemos de buscar ese crecimiento. ¿Dónde lo recibo? Leyendo su palabra, congregándome, buscando del Señor, hermano. Puedo recibir esa dirección. El crecimiento, hermano, de este niño espiritual no lo va a recibir de una institución religiosa, no lo va a recibir de la persona que lo invitó a la iglesia por primera vez, no lo va a recibir de sus ideas que ya tenía acerca de Dios. Lo va a recibir de parte de Dios y por medio de su palabra solamente. Ya no es un bebecito en esta etapa, ya no es un bebecito que lo tienen que llevar a la iglesia. Ven, te paso por ti. Y si no paso, pues no fue a la iglesia. No, ahora este pequeñito es alguien que ya va a empezar a decir: bueno, yo tengo que buscar. Aunque no me digan que tenga que leer la Biblia, yo la voy a abrir para leerla. Tengo que empezar a aprender a orar. O con quién me acerco, a quién le digo que me enseñe a orar. Ese pequeñito, hermano, es alguien que debe de empezar a buscar, y el crecimiento se lo va a ir dando el Señor. El crecimiento se lo va a ir dando el Señor, hermanos. Le vuelvo a repetir, no se lo va a dar a una institución religiosa, no se lo va a dar la persona que lo invitó por primera vez, solamente el Señor. Ahora, sabiendo que es Dios quien nos da el crecimiento, debemos entender que tenemos una responsabilidad, hermanos. No debemos de quedarnos quietos. No debemos de conformarnos. Pues ya de repente asisto, ya de repente tomé algunas enseñanzas, pues ya me dijeron más o menos cómo orar, ¿no? Pues ya yo creo que con eso, ¿no? ¿Para qué nos metemos tanto ahí? No, hermano, el Señor nos habla a que nosotros debemos de seguir creciendo en el conocimiento y en la gracia del Señor, hermanos.
Si usted ha aprendido a orar, le va a ayudar, pero necesita rodearse de hermanos, hermano, que oren por usted, que le aconsejen, que le digan: mira, a mí me ayudó en una ocasión este pasaje de la palabra de Dios, o yo he creído lo que dice en esta parte de la escritura, posiblemente te ayude a ti también. Mira lo que dice la palabra de Dios. Hermano, es que yo no sé qué hacer con mi esposo. Mira lo que dice la palabra de Dios. Hermano, es que yo de repente pues entro en tentación y siento que voy a caer. Mira, hermano, o mira, hermana, lo que dice la palabra de Dios. A mí me sirvió cuando yo pasé eso mismo que usted me está diciendo. A mí me sirvió este pasaje. Pero si yo me quedo quieto, me conformo, no busco, hermano, no voy a recibir eso. Y cuando vengan los momentos voy a decir: Señor, ¿dónde estás? ¿Dónde estás que no te siento, que no te veo, que siento que no me respondes, que no me hablas? ¿Dónde estás? Y el Señor me diría: no me has buscado. No me has buscado. No has ido creciendo en el conocimiento de mí, ni en la gracia. Señor, es que me hacen esto y quiero desquitarme, tengo ganas de decirle hasta de lo que se va a morir, no sé, de darle uno. El Señor va a decir: no has crecido en la gracia. Pero ¿cómo no voy a crecer si yo te amo, Señor? Yo tengo fe. No me has buscado. ¿Cómo vas a tener ese conocimiento si no me has buscado? ¿Cómo el niñito va a aprender a escribir? Va a ir a la primaria ya sabiendo escribir si no ha sabido agarrar un lápiz. ¿Cómo va a conocer los colores primarios o cómo combinar colores si no conoce los colores primarios un pequeñito? Así igual es con nosotros, hermano. Necesitamos crecer en el conocimiento y en la gracia del Señor Jesucristo. No debemos dejar, hermano, dejar de crecer, hermano. No debemos dejar de crecer. Hasta hablando en cuanto a lo físico también, ¿verdad? Fuimos creciendo de chiquitos, íbamos creciendo para arriba, hasta que llegamos a una etapa en la que ya crecemos hacia los lados, hermano. Pero seguimos creciendo en lo espiritual, hermano. Necesitamos crecer y crecer en el conocimiento y en la gracia del Señor Jesucristo, hermano. No debemos dejar de crecer. Se lo decía hace 8 días. Si nosotros viésemos a un niñito de 6 años o 5 años que tiene la misma fisionomía de un bebé de 5 meses, sería algo antinatural. Igual, hermano, imagínese ver a un adulto de 30, 40 años que se ve como un niño de 5 años, se comporta como un niño de 5 años, hace lo que un niño de 5 años, hermano, antinatural. Hablando en lo espiritual igual, hermanos. Si alguien que ya lleva años en el evangelio y de repente sigue de que no, es que ahí me vieron mal, pues es usted un bebé, hermano. No creció en la gracia ni en el conocimiento del Señor. Es que ahí no hay amor o X cosa, tantas cosas que muchas veces se escuchan que se hablan de las congregaciones. Hermano, es que usted no creció. Tal vez creció en el conocimiento y conoce la escritura, conoce pasajes, pero no creció nunca en la gracia. Y esto es algo en lo que debemos de crecer en ambos lados, tanto en la gracia como en el conocimiento del Señor Jesucristo. Amén, hermanos. Vamos a ponernos de pie, hermanos, vamos a orar por la palabra. Vamos a pasar a otra actividad, hermano. Pero yo espero que usted lo pueda tomar, esta serie, hermano, como señales de alerta para nuestra vida. ¿En qué etapa usted se encontraría, hermanos? Hemos visto hasta ahorita solamente 2. Vamos a ver otras más. Y uno se debería de preguntar, hermano, ¿en qué etapa estoy yo? A lo mejor lleva años que conoció del Señor y usted dice: pues yo nunca crecí, soy un bebé. Hago lo que un bebé espiritual, me tienen que traer, me tienen que acarrear. O soy un niñito que pues soy envidioso, soy pendenciero y no quiero cambiar, no me quiero preparar, no quiero aprender, no quiero discipularme. Uno debe de ir viendo, me peleo con todos, ¿no? Como los niñitos que se pelean por el juguete con todos. ¿En qué etapa estamos, hermano? Y vamos a ir viendo a llegar a la adolescencia, a la adultez, hermano.
¿en qué etapa nosotros podríamos estar en cuanto a nuestra vida espiritual en Cristo? Usted tal vez puede decir, pues yo me conforme con lo que ya me enseñaron, tal vez crecí en el evangelio, ya pues me conformo con eso, ¿no? El Señor nos habla, no, debes de seguir creciendo en la gracia y en el conocimiento. Amén, vamos a orar. Bendito Dios y maravilloso Padre celestial, eterno Rey de justicia y maravilloso Dios. Gracias Padre santo y poderoso Rey eterno, Señor. Gracias Padre santo por tu palabra, bendito Rey. Gracias maravilloso Dios, poderoso Rey, Señor, por ser tan bueno, bendito Dios todopoderoso, por tu bondad y tu misericordia, Padre celestial. Bendito Rey, Padre santo, nos hablas a nuestra vida, Señor. Padre santo, tal vez, bendito Dios, hemos aprendido algunas cosas de ti, Señor, pero nos haces un llamado a crecer aún más, Señor, en el conocimiento de tu palabra. A crecer más, Señor, bendito Rey, en la gracia, bendito Dios. Tú quieres, Señor, maravilloso Dios, que podamos ser como lo era la iglesia primitiva, Señor, maravilloso Dios, que tenían todas las cosas en común, bendito Rey, que había amor entre ellos, Señor, entre hermanos. Y tú nos has llamado, Señor, también a vivir esa realidad, bendito Rey. Pero Padre celestial, ayúdanos, Señor, maravilloso Dios. Ayúdanos a no dejarnos llevar, a no dejarnos guiar por nuestra carne, a no ser, bendito Rey, Padre Santo, pequeñito, Señor, que siempre se queden, bendito Dios, en esa etapa. Ayúdanos a crecer, bendito Rey. Ayúdanos, Señor, maravilloso Dios, todopoderoso y maravilloso Rey, a buscarte cada día más a través de tu palabra, Padre Santo, para no solo adquirir conocimiento, Señor, maravilloso Dios, sino, Padre Santo y poderoso Rey eterno, a buscarte, Señor, bendito Dios, día y noche, Señor, a tu palabra, a través de la oración, Señor. Ayúdanos a tener una comunión verdadera contigo, Señor, bendito Rey, Padre Santo, y lo que tú nos enseñes, bendito Dios maravilloso, podamos, bendito Rey, Padre Santo, anhelar, Señor, un crecimiento en nuestra vida, anhelar, Señor, maravilloso Dios, un crecimiento, Señor, para nuestra vida espiritual, Señor, bendito Rey, Padre Santo, no solamente por conocer tu palabra, Señor, no solo por adquirir conocimiento y sabiduría, sino, Señor, Padre Santo, porque ese crecimiento que nos das tú, bendito Rey, tiene, Señor, un propósito, que es, Señor, la vida eterna contigo, Señor mi Dios. Gracias, Padre celestial, y gracias, maravilloso Dios, por esta gran oportunidad de escuchar tu palabra, bendito Rey. Te agradezco por la vida de mis hermanos y hermanas, Señor. Puedas tú, Señor, hablar a sus vidas, puedas tú levantarlos, fortalecerlos, Señor. Y como lo veíamos en tu palabra, Señor, puedas tú, Señor, ser el que les dé el crecimiento, bendito Rey, el desarrollo en su vida espiritual, en cada uno, Señor. No permitas que se conformen, Señor, bendito Rey. Padre Santo, maravilloso Dios, seas tú levantando, dando sabiduría de lo alto a sus vidas, dando fortaleza, Señor, a sus vidas, bendito Rey. Cuando venga la prueba, la tentación, ellos puedan, Señor, maravilloso Rey, Padre Santo, refugiarse en tu palabra, refugiarse en tu presencia, maravilloso Dios eterno. Oh, gracias, Padre Santo, bendito Rey, porque te hemos conocido como Dios bueno, como Dios de amor, pero también te hemos conocido, Señor, como el Dios todopoderoso, como el Dios eterno, como el Dios santo, como el Dios justo, bendito Rey maravilloso. Gracias, eterno Rey de justicia. Gracias, soberano Dios. Tuya es toda la gloria y tuya es toda la honra, bendito Dios eterno, Padre Santo y poderoso Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Denle un fuerte aplauso al Señor, hermanitos.